Hola, buenas tardes. Seguimos con las ponencias, con la mesa Representación del Paisaje, Cartografía, Arquitectura al Patrimonio. Continuamos con la ponencia de Ecatepec para el Mundo, Paisaje Urbano y Territorio Simbólico como Construcción de la Identidad en el Contrometraje, de César Enrique Páez Alfaro. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada quiero dar... gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quiero dar las gracias a los organizadores y bueno, también a las personas que se encuentran aquí presentes, al igual que mis amigos que vinieron aquí. Y bueno, ¿por qué justamente hablar de este documental, ¿no? De RE. Perdón, dejen checo mis... listo. Me voy a tomar la molestia de leer porque si no luego se me van un poco las ideas. Pero bueno, justamente quiero empezar, ¿no? ¿Por qué hablar de este documental? ¿Por qué hablar de RE? No sé si ustedes igual al ver el título se les ocurra como algo o se les venga a la mente, no sé, tal vez alguna idea, pero el título de entrada me parece ya como muy potente, ¿no? Si lo analizamos un poco, pues yo creo que justamente el documental RE, yo creo que se tomaron la molestia de usar este prefijo, el prefijo RE, como una idea conceptual más que como una palabra completa, ¿no? El título funciona como una metáfora abierta. El prefijo RE puede significar varias cosas. Algunas de las que yo encontré es repetición, volver a hacer algo, retorno, ¿no? Volver a algún lugar, reconstrucción de la narrativa, resistencia o resignificación. El documental usa el paréntesis para sugerir que Ecatepec está en un proceso constante de representarse, reencontrarse o de reexistir, ¿no? Y bueno, justamente, ¿por qué digo esto? Porque Re sugiere volver a mirar el lugar, ¿no? Es decir, renarrar la ciudad, reinterpretar su realidad, rehumanizar a quienes viven allí. Y bueno, justamente por qué les decía esto, ¿no? Porque pienso que tiene ya como una carga simbólica muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta muchas veces en el cine, bueno, no solamente en el cine, ¿no? Yo creo que en muchos ámbitos de la vida, como también en la academia, nunca las personas que son, muchas veces son estudiadas, ¿no? Bueno, esta otredad nunca habla por sí misma, ¿no? Siempre son otros, son los ajenos los que hablan por ellos, ¿no? Y bueno, este documental me parece, cuando lo vi, me pareció muy significativo porque son los mismos habitantes de Catepec, las mismas personas que habitan en este espacio, quienes cuentan su historia, ¿no? Quienes cuentan su narrativa. No son personas ajenas a este lugar, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que contar cómo es que se vive en Ecatepec que sus propios habitantes, ¿no? Que los propios ecatepenses, ¿no? Y bueno, de entrada, aquí tengo como alguna, ¿cómo se llama? Perdón, alguna pequeña cita, ¿no? De Peter Burke, no sé si conozcan a Peter Burke, este historiador muy famoso, ¿no? Que tiene un libro que me gusta mucho personalmente, que habla sobre la imagen, ¿no? Sobre cómo se construye la imagen a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, dice, las imágenes son testimonios del pasado que deben ser analizados con el mismo cuidado que los documentos escritos. Igual esto como ténganlo en mente, posteriormente pues ya sabrán un poco del por qué, ¿no? Bueno, comienzo. ¿Por qué hablar sobre Re? ¿Y cuál es su importancia como fuente documental para las ciencias antropológicas? La presente ponencia busca hacer una reflexión en torno a otras formas de construcción narrativas, que van más allá de lo escrito, particularmente las narrativas audiovisuales, las cuales, desde mi perspectiva, continúan ocupando un lugar secundario dentro del ámbito académico, o bien son utilizadas únicamente como elementos decorativos e ilustrativos. No obstante, para quienes nos formamos en las ciencias antropológicas, resulta cada vez más urgente explorar y legitimar otras formas de transmitir conocimiento y de dar cuenta de la complejidad y las múltiples realidades que coexisten en México. Bajo esta línea, considero pertinente reflexionar sobre este cortometraje realizado en plena pandemia, que a través de lo sonoro y lo visual no solo documenta
una de las múltiples experiencias que atraviesan el territorio mexicano, sino que construye una narrativa situada a partir de la voz y los sentipensares de sus propios habitantes. Intenté indagar más sobre el documental. Realmente yo creo que por la limitación económica que hubo no pude encontrar mucha información más que el propio canal que aparece en YouTube, y por allí hay como un video, una entrevista que me parece que hizo Canal 11, ¿no? No recuerdo si este documental se realizó en 2021 o 2022, ¿no? Pero igual, bueno, creo que esto se suma a una serie de cortometrajes, de documentales. Por allí también pueden checar los de la Universidad Autónoma de México, los de la UAM, que justamente en pandemia, pues creo que fue como un quiebre, ¿no? En muchos sentidos, y bueno, sobre todo en este caso para la academia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo yo que se puede sumar a estos documentales que surgieron en pandemia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues al principio había como mucha incertidumbre, ¿no? Y las clases se hicieron de forma virtual, el trabajo se hizo de forma virtual. Entonces yo creo que en este momento pues hubo este quiebre, ¿no? Donde justamente creo que muchos de los estudiantes, muchos de los académicos, muchas de las personas pues empezaron como a abrirse más hacia lo audiovisual, ¿no? Igual aquí TikTok, pues en pandemia, si ustedes recuerdan, agarró una fuerza como muy importante, ¿no? Antes de pandemia, pues TikTok no era tan conocido. Las principales redes sociales, al menos aquí en México, eran Instagram, ¿no? Y lo que antes era Twitter, y bueno, en cierta medida, pues todavía lo era Facebook, ¿no? Bueno, continúo. Bajo esta línea considero pertinente reflexionar sobre este cortometraje, como les comentaba, realizado en plena pandemia, que a través de lo sonoro y lo visual no solo documenta una de las múltiples experiencias que atraviesan el territorio mexicano, sino que construye una narrativa situada a partir de la voz y los sentipensares de sus propios habitantes. Ejercicio audiovisual que no solamente, continuó, limita a mostrar un espacio, sino que lo produce simbólicamente, revelando cómo el territorio es vivido, significado y narrado desde dentro. Este videodocumental también pone en evidencia ciertas ideas arraigadas sobre la producción audiovisual, al demostrar que no es indispensable contar con un gran capital ni con un equipo técnico sofisticado para generar un registro que, en nuestro caso, sea antropológicamente significativo. Por el contrario, el uso del teléfono celular, una herramienta cotidiana para gran parte de la población, al menos en México, se convierte en un dispositivo de mediación que permite una aproximación más íntima y cercana al paisaje urbano y a la vida cotidiana. Y bueno, aquí también quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Porque, pues justamente, como lo comentábamos, y bueno, también lo comentan varios autores, ¿no? Podría citar varios, entre Peter Burke, también nos podríamos abocar a la narrativa de la que habla Walter Benjamin, ¿no? Pero justamente, pues, desde la creación de la cámara trajo igual como, digamos que el arte se empezó a masificar, ¿no? El arte ya no pertenecía únicamente como a cierto sector de la población, ¿no? El arte ya era más accesible que tú pudieras mirarlo, ¿no? Y bueno, justamente conforme fueron pasando los años, pues al menos el cine agarró mucha fuerza en un principio, ¿no? Porque el cine permitió muchas veces traer de otra forma muchos de los escritos, muchos libros que eran inaccesibles para gran parte de la población, ¿no? Porque en este entonces pues todavía había un importante número de personas que no sabían leer, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que justamente la llegada de la cámara rompió con un paradigma, ¿no? Y también aquí en México, pues conforme van pasando los años, pues también los celulares cada vez se van volviendo más accesibles, ¿no? Recordemos, bueno, a mí no me tocó, yo estaba muy pequeño, yo creo que tenía como 2, 3 años, pero bueno, las primeras cámaras digitales eran muy, muy caras, ¿no?
Y bueno, ya ni se hable de las cámaras análogas, ¿no? Que justamente pues tú debías de ir a estudios especializados a poder revelar el rollo, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la cámara digital, pues esto cambió, ¿no? Entonces ya las fotos se pasaban a la computadora, ya no necesitabas gastar en rollos. Y bueno, también yo creo que algo muy chido de estos últimos años es que justamente pues el celular también ya se volvió un medio muy accesible, ¿no? Para poder realizar estas narrativas, ¿no? Y bueno, en este caso, pues este documental, ¿no? Que de hecho también aquí quisiera hacer otro paréntesis porque este documental me gusta mucho porque no fue filmado con cámaras profesionales. Todo este documental fue filmado con puro celular, a excepción de algunas escenas que fueron filmadas con drones, ¿no? Pero de ahí en fuera todo se hizo con celulares de media gama. Entonces creo que eso también lo hace muy significativo y bueno, muy importante. Continúo. Quienes estuvieron a cargo de la realización de nombre del documental, no buscaron representar a Ecatepec desde la romantización, ni desde la espectacularización de la marginalidad. Estrategias recurrentes tanto en el cine comercial como en ciertos contenidos digitales que circulan en redes sociales. Tampoco el documental reproduce los discursos estigmatizantes que históricamente han sido construidos desde los medios de comunicación en torno a Ecatepec de Morelos. Por el contrario, se posiciona como un ejercicio de autorrepresentación en el que el territorio es narrado por quienes lo habitan y lo experimentan continuamente. En este sentido, el documental, al ser producido y narrado por sus propios habitantes, ofrece al espectador una mirada honesta de lo que implica vivir en el municipio de Ecatepec de Morelos. Más que representar una realidad ajena, invita a pensar el audiovisual como una herramienta antropológica, capaz de articular experiencias, afectos y conocimiento, cuestionando las jerarquías tradicionales sobre quiénes pueden narrar, desde dónde y con qué medios. Denme un momento, por aquí tengo mis notas, porque luego se me van las ideas. Y bueno, justamente aquí también quisiera hacer mención al arte, ¿no? Porque muchas veces creo que estamos acostumbrados a hacer una separación muy grande entre lo académico y entre el arte, ¿no? Y también por allí todavía hay como ciertos académicos que como que invitan, ¿no? A que tú seas como lo más objetivo posible que se pueda, ¿no? Y bueno, también a hacer tus escritos, hacer tus ensayos, hacer tus tesis de una forma, pues yo diría que muy ortodoxa, ¿no? Y bueno, yo pienso que este paradigma se debe de romper, ¿no? Justamente Blanchot habla que el arte no es simplemente una forma de representar la realidad, más bien el arte abre una experiencia que nos lleva al límite del lenguaje y del pensamiento. El arte revela algo que no puede decirse completamente con palabras, algo que siempre queda inacabado o abierto. El documental es muy valioso y bueno, desde mi perspectiva muy bien logrado porque mezcla el diálogo poético del sentir ecatepense con imágenes de su realidad, ¿no? Y bueno, yo particularmente le tengo muy especial cariño a todo este tipo de fuentes documentales, al cine, a la cámara, porque yo creo que es un claro ejemplo de que el arte y la academia pueden dialogar conjuntamente, ¿no? Y bueno, justamente, como bien lo dice Blanchot, ¿no? Hay cosas que las palabras no pueden decir, no pueden nombrar. Entonces, cuando llega el arte transgrede con este pensamiento, ¿no? Y a través del arte, nosotros también podemos, en este caso, ver este documental y sentir otras emociones, ¿no? Otras emociones que lo escrito no nos puede dar, ¿no? Entonces, bueno, también aquí yo haría una invitación para, en este caso, los antropólogos, que se acerquen a este tipo de creaciones, ¿no? Que hagan también sus propios documentales o cualquier otra cosa de su interés que tengan, en la cual sean como artísticos, que hagan una combinación, ¿no? De lo académico y del arte, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Pues creo que eso sería como... bueno, nada más aquí quisiera hacer otro paréntesis.
hablar sobre la mala costumbre que separa el arte de lo académico. No, sí, me parece que ya es todo. Realmente era como muy breve la ponencia. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, César. A continuación sigue el antiguo DF a través del cine mexicano de la época de oro, escenarios, espacios y lugares de memoria e historia, con Araceli Jaramillo Covarrubias. Adelante. Hola, buenas tardes. Les agradezco su presencia y también a los organizadores pues que hayan hecho este evento. Bueno, los lugares de memoria. ¿Por qué en el cine mexicano? Pareciera que cada vez que se activa la memoria siempre hay lazos que nos llevan del pasado al presente y viceversa. Esos lazos son eslabones o puentes entre varios tiempos, enlaces entre los acontecimientos que dieron sentido a nuestro devenir. Nos llevan entre pasadizos a esa ciudad o bien es una salida para encontrar ese territorio exterior más allá de la frontera en donde podamos sentirnos libres como en la imaginación. Es similar a la antigua Roma y a los bárbaros que la acechan dependiendo de nuestro rol dentro de esta ciudad. Es como nos transportaremos en ella, ya sea como extranjeros salvajes o bien como señores. Así, los lugares de la memoria o estos escenarios o este antiguo DF son imágenes recreacionales del estuvo ahí, creencias fidedignas de la existencia del ser. De cierta manera y parafraseando a la Lux de la Memoria de Pierre Nora, esos lugares son puentes entre tiempos, se activan mediante la lectura textual y condensan o dan estabilidad a nuestro ser o esencia. Cuando estas imágenes se prenden mediante el recuerdo, la memoria se retrotrae en el tiempo y rápidamente, como si se tratara de un juego de cartas que corre con el solo accionar, van desplegándose las imágenes en nuestra imaginación, cerrando los ojos o no en stricto sensu. Aunque lo más importante radica en que esta activación, el fichero para y entonces se escoge una carta que se toma, fenómeno similar al que se da al hojear un álbum fotográfico y se retoma una imagen al azar. En esta pequeña toma y daca entre la conjunción del estar aquí y ahora, la imagen se proyecta ante nuestros ojos y la leemos, primero de una forma rápida y después observándola de una manera minuciosa, buscando sus signos y entresijos. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué estábamos haciendo? ¿En qué época fue? Sí, recuerdo, es en nuestra época, es nuestra respuesta típica. ¿A dónde vamos con todo esto? Precisamente a que en este juego de la recreación, rememoración, se establecen lazos entre la imagen y el nosotros, pues hacen que los signos visibles sean utilizados como puentes entre varios tiempos del pasado al presente, del aquí y a la hora. El cine y sus productos derivados no son la excepción a esta regla, más cuando en esta operación constante entre el ir y el venir del pasado al presente, el horizonte de expectativa incierto depende del punto de vista del observador, de su lugar de enunciación. Así cada experiencia se guarda en la memoria y se le trae a la palestra con un nuevo recordatorio. Se presupone y se antepone a cada hecho y se desdibuja ante un nuevo acontecimiento. Y el espacio de experiencia o lugar de la memoria se reconfigura dando paso a otro horizonte de expectativa diferente. De forma similar a calibrar un proyector. De la época que estudiamos encontramos varios vestigios, huellas de aquel pasado que existió y que nunca vimos, pero realmente estamos seguros de que así fue o así debió de haber sido, pues sus marcas o rastros así lo delatan. En el caso del cine y sus artículos derivados observamos que la huella es aún más profunda, pues son imágenes vividas de lo que fue y ya no será, pero sabemos que existió, citando a Huberman. A pesar del paso de los años, muchas de estas huellas se recrean en nuestra mente y volvemos a revivir esos momentos, esos lugares.
¿Y a qué vamos con ello? Pongamos el ejemplo característico de nuestro corpus, las películas de cine mexicano. Estos lugares de memoria que presentamos en esta fuente traen a la mesa el estuvo ahí, pero no todos son imágenes icónicas de esos lugares, también se presentan en forma de relatos o testimonios que recrean la existencia del acontecimiento, y esa idea se expande mentalmente en nuestra imaginación con el fin de recrear más que un hecho, transportándonos momentáneamente a ese estuvo ahí y lo sé. Esa creencia se afirma y nada más es el estar ahí. Yo también he estado ahí, puedo ir a ver, tocar e imaginar lo que pasó, y en algunos casos y en una forma un tanto vivencial lo que existió o sigue estando ahí. Y si nos vamos en un sentido más profundo, ese algo que todavía ahí permanece tiene huellas de él o ella que también estuvo ahí. Entonces yo lo he visto, lo puedo ver y tocar aún. Ejemplos de ello son como esta película Dos tipos de cuidado, también estas películas de cine mexicano que tratan sobre cine nacionalista, de Ismael Rodríguez y otros cineastas. Por ejemplo, dice, y otra no tan conocida, pero también importante a nuestra hechura artística, Ansiedad, de Miguel Zacarías. Ambas estrenadas en el año del 53, las dos fueron filmadas en San Ángel, Ciudad de México, un lugar que nos gusta visitar en familia, solos y con amigos, o aún siendo puentes o enlaces con la civilización que tiene el lugar donde vivimos. Su relación con nosotros es un lugar que hemos visitado innumerables veces, ya sea para pasear, de compras o por algún trámite a realizar, pues donde vivimos parece estar cerca de esa civilización cosmopolita y diversa. Nos es fácil tener a la mano este lugar, pues podemos ir en automotor o en cualquier medio de transporte. A pesar del progreso científico y tecnológico de la historia del Poniente, es aún un lugar que no se había urbanizado en ese entonces. Sin embargo, y a pesar de estos factores que condensan nuestro particular lugar de enunciación, hay otros aspectos más felices y menos melodramáticos, si así se quiere, para el lector acostumbrado a estas innumerables descripciones densas que a menudo corresponden al quehacer común y cotidiano en nuestra Ciudad de México. Esas estampas felices que corren con todo el pulsar del botón del estereoscopio, y literalmente así son algunas de las fotos de esos lugares que nos incluyen a nosotros o a los nuestros. Ese casi o rasgo de excepción en el caso particular lo viene a ser la educación de la que hemos cursado, la escuela y los deberes que nos llevan a diario a venir al trabajo, similar a la educación que nos saca del barbarismo en el que pudimos estar algunas veces. Y así muchos de estos lugares de la memoria, democratizados para el paseo en pleno siglo XX, aunque no lejos de la mirada discriminadora y del estigma que conlleva provenir de esas periferias en donde los otros son juzgados como nómadas durante su transitar en esta zona cosmopolita, ahora y diversa, son mirados de reojo como algunos proletarios que desentonan con el texto. La ciudad de los alrededores a menudo se caracterizan por estas zonas comerciales y de alta plusvalía. Sin embargo, ello no nos impide deambular por ahí, pasear, mezclarte con los otros y mirarte a través de esa otredad, escabulléndose en los pasadizos y puentes en el tiempo. En esos pequeños paseos peripatéticos, que no son exclusivos de la clase alta ahora, es que nos recreamos en los lugares de la memoria, como aquellos sitios en donde él tocó, visitó y del que yo también estuve y seguiré estando, mientras no suceda algo catastrofista o fantástico en nuestra ciudad tan acostumbrada a sucesos de tal índole. Y un poco parafraseando el tono irónico que usó Salvador Dalí para referirse a México,
No puedo vivir en un país más surrealista que yo. Finalmente, estas películas representan y son claros ejemplos de esa recreación, rememoración del pasado. Fueron filmadas en sitios que conocemos y que son afines a nosotros, de los que acostumbramos a ir de paseo, compras o para algún trámite, y que remite a esa recreación de ese estuvo ahí, yo también. Y lo más surrealista y daliniano es que permanecen como cápsulas del tiempo, de esas huellas o vestigios que unen al pasado con el presente y que nosotros fungimos como traductores de esa época, estando en una subyacente doble frontera. Gracias. Gracias, Araceli. A continuación, seguimos con representaciones de las zonas arqueológicas en el cine mexicano a cargo de Jesús Gaitán Delgado. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, el acercamiento metodológico que hice fue muy curioso porque yo ya conocía las películas de las que voy a hablar, las había visto 1, 2, 3 veces, cerca de, no sé, 25, 30 películas que encajan con este tema. Entonces después pensé cuáles eran los textos que me podrían ayudar para entender la verdadera representación de las zonas arqueológicas en el cine mexicano, y posteriormente vi las películas de nuevo, de las que voy a hablar, vi cerca de 10, escogí 3 sobre todo, y ya de ahí escogí en los textos las partes que creo que podrían explicar las películas las 3 películas de las que espero brevemente hablarles. Primero que nada, le llamé en plural porque no es una sola la representación. Cualquier película que tomamos una, puede tener diferentes formas de representación, por eso le puse en plural, formas de representación. Entonces, algunas partes las voy a leer, ahí tendré la diapositiva en pantalla, para acercarme a los 20 minutos y no pasarme más tiempo. Entonces, ¿cómo me acerqué a ello? Para este estudio, que es parcial como todos, en primer término dejé fuera al cine documental, basando la investigación solo en el cine de ficción. Tomé en cuenta el cine mundial, cosa importante también, el cine mundial, que tiene gran influencia en nuestras películas, sobre todo el cine norteamericano, que maneja preferentemente la estructura aristotélica de las 3 partes, ya saben, el inicio, el desarrollo y el final, la estructura aristotélica. Y punto B, los temas y la forma de acercarse a estos. Ahorita adelante explicaré brevemente por qué. El cine como fenómeno social, que es donde principalmente lo veo, yo estuve ahí en sociología en UNAM, es un reflejo de nuestras ideas políticas, religiosas, etc. Por lo tanto, escudriñando en el cine mexicano, que habla de nuestro pasado pre-invasión española, no vamos a aprender de historia maya, zapoteca o olmeca, sino de la ideología o cómo se hacía arte justo en el momento en que dicho film fue producido. También dejé fuera películas que tratan estos momentos históricos, pero que en la misma no se muestran zonas arqueológicas. La siguiente, por favor. Temas a considerar para esta investigación es el cine de culturas antiguas en otros países. Primeramente, en Italia se produjeron desde los inicios del cine películas que trataban sobre su pasado romano. En los años 50 principalmente, a los 60, y después otras épocas fueron tomando el mismo nombre, pero principalmente 50 y 60. En Italia se realizaron filmes con el nombre de peplum, o sea, toga. Le llamaban cine de toga y sandalias, en otros textos le llamaban cine de toga y espada, etcétera, etcétera. Películas que principalmente tenían como escenario la era greco-romana. En estas películas peplum italiana podíamos ver en una mezcla total y absoluta la mitología grecolatina e inclusive de la Biblia. Ahí en estas películas podíamos ver, por ejemplo, a Hércules, a Goliat, al Minotauro, a Sansón, a Troya, Julio César,
a Atila, Pompeya, etc. Ejemplos de estos son la Fetiche de Hércules, los trabajos de Hércules, la guerra de Troya, o solo contra Roma, solo contra Roma. Ahí tienen las pequeñas fichas y las de estas películas. En los Estados Unidos han producido versiones occidentalizadas de casi todas las culturas del mundo. Ellos se han apropiado con el cine de cualquier cultura que a ustedes se les ocurra. La mayoría de ellas se realizan en estudio, sin salir de las fronteras, sin salir de los Estados Unidos. Ellos nos han hablado de Egipto con The Mummy, de Judea con Ben-Hur, de Grecia con Jasón y los Argonautas, o Las locuras del emperador, la película del 2000, la película de animación situada por allá en el Machu Picchu. La siguiente, por favor. La última cosa que tomé en consideración es el cine estadounidense en México y el mexicano en otros países. Los estadounidenses colonizan el mundo situando sus aventuras en todo el planeta. En México no es la excepción. Por ejemplo, las películas norteamericanas, cuya ficha tienen ahí, La tierra de los faraones, ellos hablan de su versión de cómo fue el antiguo Egipto, o Tarzan and the Valley of the Gold, que está situada, o sea, no sé si recuerdan, habrán visto los viejos cómics, películas, o toda la referencia al famosísimo personaje de Edgar Rice Burroughs, de Tarzán. Entonces, Tarzán, su sobrenombre era el rey de la selva, pero en esta película lo traen a México a resolver un conflicto con un magnate que es extraviado, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver a Tarzán brincando no en lianas, sino en Teotihuacán. Igualmente el cine mexicano no se ha quedado atrás, ya ha situado historias o sus filmaciones en zonas arqueológicas de otros países. Tienen ahí igualmente las tres fichas que encontré de esto, 4. El tesoro de Atahualpa, película mexicana que se desarrolla en Machu Picchu. Vuelven los campeones justicieros, que se desarrolla en Caminaljuyu, disculpen la pronunciación, que es una zona maya en Guatemala. El hijo de Almagrande, que junto con Blue Demon resuelven también un pequeñito asunto allí entre secuestradores y antiguas maldiciones mayas y extraterrestres en una zona arqueológica en Belice. Ahí tiene también el nombre complicado para mí. Otra, Calimán, el hombre increíble, también personaje súper famoso dentro de la iconografía mexicana, sobre todo inicialmente del cómic, pero esta película mexicana sí se lleva a cabo en Egipto, o sea, hasta allá fueron las producciones mexicanas también a contar sus historias. Ahí podemos ver en esta película al final a Calimán señalando así como al occidente, como al futuro, como al progreso, pero tiene de fondo a la ¿cómo se llama el leoncito ese que está ahí en Egipto? A la esfinge, gracias. Entonces sí sirve de fondo también las culturas de otros países para las historias mexicanas. Ahí tienen las fichas de las 3 películas que yo les voy a mencionar. La siguiente, por favor. Una de ellas es Deseada, Roberto Gabaldón, de 1951. La otra película, ahí tienen nombres importantísimos de la cultura y de la cinematografía mexicana. Tenemos, por ejemplo, a José Revueltas, el escritor José Revueltas en el guión, el famosísimo fotógrafo Alex Phillips también, en Raíces. Esta es una historia, una película, perdón, que tiene 4 historias. Yo la que revisé es la cuarta de la película, que se llama La Potranca, dirigida por Benito Alasraqui, el Alasraqui bueno, en 1953. También Manuel Barbachano Ponce, un importantísimo productor del cine mexicano, el famoso fotógrafo Walter Reuter. Me parece que hay una agencia noticiosa que por ahí como que toma su nombre. En fin, él es bastante importante dentro de la fotografía. Y bueno, la música de José Pablo Moncayo, ¿no? Uno de los famosísimos 4 de la música mexicana de la primera parte del siglo XX. La otra película que revisé es La maravillosa y delirante, se las recomiendo, de hecho las 3 las pueden encontrar en YouTube, son fáciles de encontrar, pero esta es maravillosa y a la vez medio aburrida la primera hora, pero en fin, las luchadoras contra la momia,
dirigida por René Cardona en 1964. También podemos ver importantes nombres, por ejemplo, Alfredo Salazar, que estuvo muy ligado a la producción del cine de terror mexicana. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, yo ya había visto las películas, después leí los textos, después volví a ver las películas ya para este coloquio, y entonces releí los textos para encontrar que esto que les voy a mencionar aquí muy brevemente se encuentra en las películas que les acabo de citar con anterioridad. Uno de ellos fue un libro delirante, seguramente en esta escuela lo habrán leído, La raza cósmica, de José Vasconcelos. Un libro que luego por ahí se encuentra agotado, no sé si ya se puede encontrar en físico, pero que es una como maravillosa obra desde mi punto de vista, más que histórica o antropológica, como una historia como de ciencia ficción, ¿no? Una de las tesis que utiliza José Vasconcelos es que las culturas pre-invasión española son una parte en decadencia de la cultura de la Atlántida, ¿no? Entonces la Atlántida llegó a su apogeo y después va a una parte mínima de su desarrollo intelectual, y esos son los mayas, los aztecas, los olmecas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo encontré de José Vasconcelos en las películas que les mencioné hace rato. De las 4 razas existentes, se creará una quinta, se generará una nueva civilización que estará en un lugar llamado Universópolis, o llamada la civilización Universópolis. Rechaza a Vasconcelos el darwinismo, que solo valida y justifica la superioridad de unas razas sobre otras. Él le llama la raza cósmica, o sea, el mestizaje de las 4 razas ya existentes en una superior, que debe trascender los conceptos de raza y nacionalidad. Esto como en contraparte a nuestra segunda parte del siglo XIX, ¿no? Muy interesante poder después discutirla. En nombre de la unidad de la humanidad, la decadencia de los pueblos asiáticos. Él menciona, por ejemplo, que los chinos hay que tener mucho cuidado con ellos, que porque se reproducen así como una especie de ratas o algo así, no recuerdo si es el animalillo que él menciona, entonces hay que poner cuidado con esa raza de los chinos. La decadencia de los pueblos asiáticos se debe a que no han sido cristianizados. Esto es importante en las películas que ya les mencioné ahorita, que ahorita voy a un breve resumen. Hay que ser cristianizado, ¿no? Y como los indios americanos, que pasaron del canibalismo, lo generaliza, a la civilización. Ejemplos en las películas ahorita. La raza blanca es una invasora del mundo. Las repúblicas ibéricas, al independizarse, o sea, los que están en este continente, crearon el nacionalismo que ha operado contra nosotros. La misma discusión que les mencionaba hace rato contra el nacionalismo del siglo XIX. Necesitaríamos sentirnos tan españoles como los de España, mestizaje, ¿no? Que vamos a ver en estas películas. Los nacionalismos surgidos de Hidalgo o Bolívar deberían remontarse a Cuauhtémoc y Atahualpa. El patriotismo solo defiende intereses materiales y morales y no los verdaderamente trascendentales. Esta parte es importante. Cortés y Pizarro eran grandes capitanes que imponían el genio creador. Su obra y la de los misioneros fue portentosa, pero fue destruida por la colonia. Dice que hay un brinco que no permite como un avance en las civilizaciones hasta el siglo XIX y XX, inicios del XX, que es cuando él escribe el libro. La base de la civilización blanca es el combustible. Precede todo el maquinismo que está transformando al mundo. Escrita hace un siglo, yo creo que viendo los momentos actuales, creo que tiene ahí bastante sentido, ¿no? Lo que Vasconcelos dijo hace un siglo sobre el combustible. Se impondrá lo espiritual en Universópolis, y para ello los tipos bajos de esta especie serán absorbidos, sobre todo los negros, ¿no? Que eran así como también una raza, así como que hay que mezclarnos entre todos para generar una nueva raza y acabar con los negros, ¿no? Que no haya negros, porque pues, no, como que no están muy bonitos, que digamos. Absorbidos por el tipo superior. El cristianismo genera vida. Cristianismo, bueno, ahorita lo vemos, no solo estará en las almas, sino en la raíz de los seres. La siguiente, por favor.
Otro marco teórico que tomé fue Etnia, Estado y Nación de Enrique Florescano de 1997. También encontré estas breves líneas que les voy a leer en las películas mencionadas. Las clases dirigentes, al hacer suyo el modelo europeo de nación, demandaron que las etnias, las comunidades y los grupos tradicionales en el país se ajustaran a este arquetipo europeo. Eso ha llevado a una tensión persistente. No hubo integración nacional de los grupos indígenas, pues se pretende que hay solo una identidad mexicana, nada más, no hay la posibilidad de la identidad indígena. A pesar de que algunos grupos adoptaron los valores del mundo occidental, otros reivindicaban su cultura original. En esta pelea se nos han ido cerca de 300 años. Estos últimos fueron despojados de tierras y formas de gobierno. Hay una imagen idílica del indio americano que vamos a ver en las películas. Son dóciles y en armonía con la pobreza. Les encanta vivir en ese mundo de pobreza, en esas chozas. Eliminar la idolatría por la fe cristiana, también un paso importante. El liberalismo ve la necesidad de unificar al país alrededor de una identidad cultural compartida por sus diversos grupos sociales, lo que lleva a la inclusión del pasado. Un poquito lo que decía Vasconcelos, ¿no? Sobre la necesidad de retomar el pasado de las culturas pre-invasión española. Por eso en la época porfirista ve el auge, esto importantísimo porque esto influye a los primeros 50 años del cine mexicano. Por eso en la época porfirista ve el auge de disciplinas como la historia, la lingüística, la etnografía, la antropología. Se crea un arte mexicanista y también se refuerza la iconografía nacional. La pintura, la literatura o la litografía ayudan a crear una nueva imagen del país. Se enaltecen los monumentos arqueológicos, pero los conflictos como la guerra de castas, así su estudio de Enrique Florescano lo desarrolla mucho en el sureste del país, por eso menciona varias veces esto de la guerra de castas. Esconde el sentido social el verdadero sentido social de estas revueltas y muestra al indígena como un bárbaro. El Estado es un instrumento para implementar el liberalismo europeo. A ello ayuda el libro de historia y el museo. La siguiente, por favor. Y finalmente, el marco teórico 3, que es el libro de las culturas populares en el capitalismo, de Néstor García, de 1982. Las culturas populares son, y esto va más asociado ya no con el fondo de las películas, sino con el cine como producto cultural y como producto económico también. Entonces, las culturas populares son trasladadas en su creatividad y sabiduría, aunque son también resultado de las ideologías dominantes y contradicciones de las clases oprimidas. Si han leído este libro de Néstor García, recordarán que es muy gramsciano y también le gusta mucho la semiótica, entonces esto se distingue mucho en su texto. Es un espectáculo, escenografías, las artesanías son para otros, las fiestas son para otros, no para quienes las generan. Si no se vencen las culturas populares, se apropian de ellas, las reorganizan y las reinterpretan las culturas dominantes, se reapropian de todo lo popular. Hay un conflicto entre los sistemas culturales. La cultura popular se opone a la dominante. El pensamiento mítico salvaje, Lévi-Strauss también por supuesto, y el racional científico están totalmente separados. Creen que pertenecen a etapas diferentes y una superior a la otra. El capitalismo ha impuesto sus patrones económicos o culturales a las sociedades dependientes y clases populares. La cultura es unificación por los valores dominantes, haciendo al sometido a un lado totalmente y tratar de reedificarlo según los conceptos dominantes. La economía y la cultura son una totalidad indiscutible. La clase hegemónica
asegura su poder económico usando el poder cultural. Hay imposición para vivir en sociedad. El Estado controla toda la vida social. Y ya, finalmente, para terminar, tomaré mis siguientes 5 minutotes, nada más. Entonces, brevemente, una breve recapitulación de las películas que les decía. Deseada, de Gabaldón del 51. Deseada tiene conocimiento sobre el pasado glorioso, es la personaje principal de la película, sobre el pasado glorioso antes de los malos tiempos, que no solo se ha apropiado, del que no solo se ha aprendido, sino está inconsciente para ella y para los demás. Nicté, su hermana, está prometida de un hombre extranjero, el conflicto entre lo extranjero y lo local. Deseada habla de Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad, en leyenda en la que no puede culminar su amor con el sol, lo cual le va a pasar a ella con este hombre blanco que va a llegar a esta zona maya. Hay un enfrentamiento entre las ideas y las costumbres locales y el cristianismo. Llega Manuel para casarse con Icté, pero se enamora de Deseada. Y la leyenda lo decía, el sol y la luna no van a poder consumar su amor. Esto le pasa a Deseada y no puede finalmente, porque pues es el prometido de su hermana. Manuel no puede consumar el amor con Manuel y ella, perdón, pero pues al final de la película termina suicidándose. Las pirámides apenas se salvan de la visión idílica y decorativa. La siguiente, por favor, es Heréndira, de Juan Mora. En lo que hoy es Michoacán, el dios Curicoagüeri avisa que los dioses nuevos llegaron con bestias y armas. Heréndira está por casarse con Anuma. Ya saben que los recién llegados terminaron con los aztecas. Ya se envió a un hombre de esta zona michoacana a enfrentarlos, pero no se sabe de él. Saben que van a sufrir como pueblo. Hay un pectoral, pero no como un símbolo de poder o tesoro, sino, no como un tesoro, sino como un símbolo de poder en esta cultura michoacana. Llegan los invasores, hablan del diablo, pero están ávidos de oro. Heréndira se opone a la pasividad de los demás y lucha contra los invasores. Lo que encontré aquí es que, la película está hablada en purépecha y se intenta una forma de contar la historia de Heréndira, la indomable, de una forma más fiel. Ya les hablaba de esta que tendrán que ver, se los recomiendo para el fin de semana. Las luchadoras contra la momia, me voy a evitar la lectura, me quedan un par de minutos. En este caso, la zona arqueológica es solamente un lugar de escenario donde reina lo desconocido y que es mejor dejar aparte, no acercarse a ello. Es una especie como de nada más escenario diferente a lo occidental. La banda del Dragón Negro asesina arqueólogos, ahí se pasa asesinando arqueólogos, pongan cuidado porque pues por ahí anda el Dragón Negro, para mí que todavía por ahí anda, para robarles un pedazo de un códice que indica dónde está el tesoro de los aztecas. El doctor Telles tiene esta parte del códice. Hay un personaje tonto, como en todo cine de terror, un personaje que da el tono cómico, como el cine de Hollywood, las influencias siempre van a estar. Cuando Telles logra reunir el códice, descubre que lo escribió Popoca y trata sobre un nahual tesosomo, un nahual delirante que se convierte, es una momia que sale de su sarcófago, después se convierte en un murciélago, pero le llaman europeamente vampiro, y después se convierte otra vez en momia y después en tarántula, y ahí anda, ¿no? Viendo a ver cómo puede hacer daño, pero pues lo acaban tirando. Cuando es tarántula, pues de un manotazo va al piso, ¿no? Y el pobre ya acaba, el pobre Nahual Tezosomoc y su amada Xochitl. Hay una maldición porque Xochitl debe de permanecer virgen para ser sacrificada a los dioses, pero pues como está enamorado del Nahual, pues son capturados, tratan de escapar, y de ahí les viene la maldición que va a llegar hasta el siglo XX. Finalmente, la zona arqueológica es un lugar donde reinan los conocidos, etcétera, etcétera. Y ahora además la última, por favor, la siguiente, por favor, como pura referencia, encontré todas estas películas, ahí tienen la ficha, si quieren después se las puedo pasar por correo, y vemos que hay películas mexicanas, específicamente en la pirámide de la serpiente emplumada, en Chichén Itzá, Cuicuilco, Tajín, Monte Albán, Tenayuca, Xochicalco, Teotihuacán, Tulum, La Quemada, Palenque, Tikal, con los Olmecas, en Malinalco y en Sinsunzán.
Y ya la última conclusión, prometo ya terminar, es esta. Las representaciones en plural, insisto, de la arquitectura de las culturas pre-invasión española tiene varios tipos de representación en el cine mexicano, encontrando dos principales categorías. Aquellas en las que la película se desenvuelve en el pasado y trata de ser más apegada a una verdad histórica como Heréndira. La zona arqueológica es parte mística del pueblo que las habita. Y punto B, en la otra forma grande en lo que les dividí, las películas que están en géneros cinematográficos sobre todo, y tienen que entonces ceñirse a los géneros cinematográficos, como el terror o el melodrama, como las dos que puse hace ratito, la de las luchadoras contra la momia o de Deseada. En este caso se usan las zonas arqueológicas como parte del mismo relato cinematográfico o del género dramático esencial a la película. Igualmente las películas se desarrollan en el pasado, antes de los españoles, en la colonia o en el momento contemporáneo de la producción de la película, o sea, siglo XX y lo que va del siglo XXI. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Gracias, buenas tardes. Muy interesantes sus ponencias y yo creo que se enlazan unas con otras. Se me olvidó tu nombre, compañera, pero yo creo que, Araceli, tu tema es, híjole, interesantísimo, o sea, mapear la Ciudad de México en esa época, el cine de oro de 30s, 40s y después en los 60s, 70s, y ver esas construcciones, cómo eran, y pasar por ahí, cómo son ahora, es impactante. Es impactante, no sé, nombra la película, hay N cantidad de películas que muestran Reforma, el Monumento a la Revolución, donde podías caminar a un lado del Monumento a la Revolución, cruce de Perisur, de Insurgentes y Periférico, los monumentos sin el Perisur atrás, viendo el cerro Zacatepetl nada más, es así como que, no manches, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué momento histórico sucedió eso? Y yo creo que sería, antropológicamente es bien interesante porque estás mapeando la ciudad, estás mapeando los recuerdos de las personas. O sea, y bueno, recordemos que la memoria pues es una parte fundamental de tu identidad, ¿no? Lo que nos lleva, creo yo, a conectar con el documental de Catepec, que también es interesante porque si uno se pone a pensar en qué momento resulta que no tenemos nada que hacer y nos podemos hacer videos, ¿no? Y con lo que tenemos. Y yo creo que a lo mejor, no sé, estás chavo, y tú lo mencionaste, pero ya desde antes con las cámaras de 8, las de 8 milímetros, ya se podía, había gente que hacía eso. Y pues los ponías en proyectores así a la pared y la gente empezaba a hacer sus recuerdos. Y es cierto, conforme se fue abaratando la tecnología, más y más personas fueron creando sus propias narrativas. Porque se me ocurre ahora, hablando de esta monumentos muy significativos, en Ecatepec, el puente que está ahí, el Puente Negro. Puente de Fierro. O sea, yo me acuerdo que era la salida vieja a Laredo y pues no había nada. Estaba el puente ahí nada más, ¿no? Y ahora eso es todo un centro popular. Está lleno de personas, de gente, de
de comercios, la gente ni siquiera tiene que venir al DF a trabajar, o sea, es todo una construcción que se ha hecho socialmente tremenda. Y las películas, esos videos son los que nos traen esos recuerdos, y seguramente en 20, 30, 40 años alguien va a decir, ah, mira, se lo filmaron en la pandemia, ¿no? Seguramente. Y eso es bien chido porque, como comentaba el compañero, el Estado hace una acotación de lo que estás haciendo en el cine. O sea, se me ocurre que de repente el cine, estos programas estos programas de los 90s, 2000, donde se empezó a hacer este nuevo cine mexicano, pues tenía una inversión del Estado, y el Estado te decía que era lo que tenías que hacer, ¿no? En determinado momento, o te brindaba las pautas. Hace un rato un compañero que no sé, ya se fue a la mejor, hablaba de un documental de unas personas desaparecidas. O sea, yo no creo que el Estado te dé chance de hacer eso. Son cosas que se hacen pues independientemente, ¿no? Yo creo que fue una mesa bien interesante porque los tres estuvieron como, no sé si así lo planearon, pero como muy integrada, ¿no? Así bien orgánica. Y pues bueno, gracias. Creo que tú tienes la pregunta primero, ¿no? Pues nada, felicitar primero a la mesa. Como bien lo dice el profe, estuvieron súper conectadísimas, ¿no? De ponerse de acuerdo ni sale. Me surge una pregunta para usted, profe Jesús. Estos permisos, es un momento bien importante, ¿no? Pues esa época de oro mexicana, pero estos permisos para que se pudieran filmar y de repente hasta treparse arriba del basamento, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta del Bello Durmiente. No hay ni madres, no hay nada. Por ahí uno afinando la vista se alcanza a ver un carrito ahí sobre periférico que pasó y se les fue. Pero justo si usted nos pudiera contar un poquito de ese proceso, cuáles eran, quién pedía permiso o decían grabamos así eso por un lado. Por otro lado, con este documental de Re, yo no lo he visto, pero algo que mencionaste es de que estas personas empiezan a posicionarse y posicionan su identidad no desde la marginalidad ni desde lo exótico. Y yo pensaba, ¿y desde dónde? Por favor, dinos desde dónde. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde entonces se posicionaron para hablarnos de para crear este documental de Re? Y bueno, esas serían las preguntas. Sí, también la encuentran, El Bello Durmiente, de Gilberto Martínez Solares, con Tintán. Por favor, véanla. En el inicio de la película, Tintán es un cavernícola. Los cavernícolas, según la película, viven en México. Entonces, tiene conflictos con otro cavernícola porque están enamorados de la misma mujer. El otro cavernícola decide entonces dormir eternamente a Tintán para tener paso libre con la chica. Entonces, pues esto sucede, y después están los arqueólogos haciendo sus excavaciones. ¿En dónde creen? En nuestros vecinos de Cuicuilco. Ahí están, hacen las excavaciones en Cuicuilco, y de repente encuentran un hombre ahí enterrado junto a todos los vestigios arqueológicos, y resulta que pues, al desenterrarlo, Tintán vuelve a la vida, y este cavernícola se tiene ahora que adecuar a la época moderna. En este caso era como veníamos de una política educativa y cultural estatal, era tremendamente fácil encontrar los permisos para estas películas. Eran además productoras, no había prácticamente en ese entonces, hasta prácticamente los 60, voy a generalizar, pero no había prácticamente cine independiente en México. Perdón por la generación grosera, pero prácticamente era todo a través del cine industrial. Estas grandes productoras cinematográficas tenían todo el permiso del Estado mexicano para filmar en donde ellos quisieran. Por ejemplo, les recomendaba que vieran Deseada. En este caso, por ejemplo, Dolores del Río, su hermana Niquité y muchas más mujeres que las acompañan, suben y bajan, entran y salen de toda la zona arqueológica maya,
de Chichén Itzá, en donde fue filmada esta película. O sea, subían, bajaban, entraban y salían con total permiso de las autoridades. Entonces, era un cine industrial, contaba con los permisos del Estado, se podría, obviamente me imagino, ¿no? Que con el respeto a los lugares, que sea como el básico, el necesario, pero no había absolutamente ningún impedimento, cosa tremendamente difícil ya en la actualidad, ¿no? De hecho, hay ahora sí películas industriales prácticamente ya no tratan estos temas, y sobre todo las que sí tratan sobre estas culturas pre-invasión española es más el documental y más películas con una necesidad educativa. Entonces, sí, antes era tremendamente fácil encontrar a Tintán tirado aquí en la pirámide de Cuicuilco, y al santo y a Tarzán brincoteando por todas las pirámides en Teotihuacán. Y el asunto es que estas películas después tenían interiores también, obviamente ya el interior en donde veíamos ahí una especie de representación, porque en muchas de las películas mexicanas, cuando se trata lo azteca, pues todavía en ese entonces no se descubría el Templo Mayor. Además, ustedes conocen el Templo Mayor, ¿no? Está todo cortado transversalmente, entonces no es cinematográfico, no es bonito para el cine. Por eso se iban a Teotihuacán para tomar los exteriores. Y en los interiores ya eran pues estas representaciones que los productores y los cineastas tenían de lo que era lo azteca, ¿no? Entonces, pues eso sería. Gracias. Sí. Gracias, compañera, por la pregunta. Bueno, yo creo que también eso es algo... Bueno, antes de comenzar, se me olvidó comentarles dónde pueden encontrar el documental. Bueno, como les comentaba, de hecho es un cortometraje, dura muy poco, me parece que dura 25 minutos aproximadamente. Lo pueden checar en YouTube, en la página de Ecatepec en la Mira. Y bueno, porque igual quisiera aquí hacer como un paréntesis, porque igual aquí hablé de este documental o de este cortometraje, porque... Bueno, yo lo vi casi a los días de que salió este documental en YouTube. Y bueno, justamente para la ponencia lo volví a observar. Y bueno, me di cuenta que en realidad no había como muchas visualizaciones. Y eso como que me pareció como algo triste, ¿no? Que también eso es a lo que se enfrenta, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Que quiera hacer como las cosas independientes, ¿no? Las cosas por su lado, ¿no? Que pues realmente no hay muchas veces los medios adecuados, ¿no? Entonces luego es muy difícil, ¿no? Que se den a conocer pues estas obras, ¿no? Y bueno, también yo creo que eso es algo muy bonito del arte, que el arte, yo creo que justamente aquí, ¿no? Voy a usar el título, ¿no? Es cada quien le da su reinterpretación, ¿no? Y realmente intenté ver si había comentarios, ¿no? Comentarios de las personas que estuvieron a cargo, ¿no? Quienes hicieron este cortometraje. Por ahí hay como breves entrevistas, no hay mucha información, pero yo me quedaría, y yo creo que también por allí el mismo título nos puede dar muchísimas pistas, ¿no? Desde dónde se posicionan, comentabas, ¿no? No se posicionan desde la marginalidad, no se posicionan igual desde una romantización, ¿no? Yo diría que justamente es una reconstrucción de la narrativa, ¿no? Una resistencia, ¿no? Una resignificación, ¿no? Renarrar la ciudad, rehumanizar a quienes viven allí, ¿no? Y bueno, yo podría decir, ¿no? Que justamente quienes estuvieron en este documental, pues lo que buscan es decir, esta como famosa frase, ¿no? Icónica, ¿no? Como que existimos porque resistimos, ¿no? Justamente resistimos, ¿no? Y yo creo que justamente allí se posicionan, ¿no? Porque, pues, ¿de quiénes se habla, no? Si miramos la historia, pues siempre se habla de grandes personajes, ¿no? Pero nunca se habla de lo colectivo, ¿no? Si no eres mencionado es justamente porque tú no ganaste, ¿no? O sea, siempre van a hablar los poderosos, ¿no?
Allí tenemos, pues como les comentaba, ¿no? A estos grandes personajes, ¿no? Pero nunca se habla de todo lo demás, ¿no? Justamente por allí, este historiador, ¿no? Bueno, este personaje, ¿no? De la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, tiene como una frase muy icónica, ¿no? Que dice, la historia se estudia a contrapelo, ¿no? También tiene otra, ¿no? Que dice, en cada rastro de civilización siempre hay un rastro de barbarie, ¿no? A lo que se refiere Walter Benjamin con esta frase es que justamente en las grandes ciudades o en las grandes obras arquitectónicas, pues hay atrás, ¿no? Como muchísimas personas que estuvieron atrás, ¿no? De estas grandes construcciones, de estos grandes personajes, ¿no? Bueno, nos vamos como a la historia universal, ¿no? Pues Roma fue construida gracias a los esclavos, ¿no? Las grandes iglesias de aquí de México, ¿no? Las catedrales, ¿por quiénes fueron construidas? No fueron construidas por los españoles, ¿no? Fueron construidas por sangre indígena, ¿no? Igual las minas de aquí de México, ¿no? En su momento, pues era sangre esclava, ¿no? Sangre de personas afro, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy significativo de este documental, ¿no? Que no es como, o este cortometraje, que no es como muchas de las películas que se han hecho, ¿no? Justamente como comentaba el compañero, ¿no? Como comentaba el profesor, ¿no? Que muchas de estas películas hollywoodenses pues hablan de otras civilizaciones, entonces pues nos llegan aquí a México, ¿no? Como este cine que nos viene a hablar, no sé por decir, ¿no? De la cultura griega, ¿no? De las personas de Asia, ¿no? Pero desde una estigmatización, ¿no? Desde pues una romantización, ¿no? De algo que realmente no ocurrió, ¿no? Que así no fueron los hechos, ¿no? Y por eso es que traje a presentar este cortometraje, porque son los mismos ecatepenses quienes cuentan su historia, ¿no? Quienes cuentan esta narrativa, ¿no? No son ajenos a esta ciudad, ¿no? Y creo que eso, pues, es algo que hace como muy especial a este documental, ¿no? Y bueno, yo también invitaría aquí a los que estamos presentes, ¿no? A que igual pues ustedes busquen eso, ¿no? Porque, bueno, creo que pasa mucho en la antropología y está muy bien, ¿no? Que siempre se estudia la otredad, ¿no? Pero también creo que puede ser muy significativo, pues también estudiarte a ti mismo, ¿no? Estudiar el lugar en el que habitas, ¿no? El paisaje urbano que te rodea, ¿no? En dónde tú estás posicionado, en dónde estás parado, ¿no? Y eso creo que también, si hacemos ese ejercicio, también podríamos encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Gracias. Gracias. Perdón, nada más 10 segunditos para algo que olvidé. En ese entonces, en buena parte del siglo pasado, para trabajar en la industria cinematográfica era imposible hacerlo si no se estaba sindicalizado. Había varios sindicatos, entonces a fuerza tenías que estar sindicalizado y todos los sindicatos estaban adscritos al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Entonces también por ahí tiene que ver esta liga. Gracias. Gracias a todos por su participación. Les haremos llegar su constancia por vía electrónica. Gracias.